No eres mi hija, me gritó mi madrastra y me tiró a la calle mientras papá agonizaba. No sabía que la casa ya estaba a mi nombre. Cuando me suplicó que no la echara, le pasé una tarjeta de un albergue y le recordé que no soy su hija. Papá necesita sus medicinas, le dije a mi madrastra mientras sostenía la receta. Pues págalas tú, me escupió sin levantar la vista del teléfono. Llevaba 3 semanas cuidando a papá sola, durmiendo en el hospital, alimentándolo con mis propias manos mientras ella no podía con el estrés. Cuando papá entró en coma, corrí a casa por ropa limpia. Mi hermanastro me esperaba en la puerta con mis cosas embolsadas. Lárgate. Esta casa es nuestra ahora. ¿Perdón?, pregunté desconcertada. Luego apareció mi madrastra detrás de él con una sonrisa burlona. ¿Qué esperabas, cariño?, dijo sin ocultar el sarcasmo. Tu padre no saldrá de ese hospital más que en un ataúd. Eso no es verdad, papá se va a recuperar. Esta es mi casa, es la casa que dejó mi mamá. Ya no. Ahora es nuestra casa. Y tú no eres mi hija, dijo empujando la bolsa con mi ropa hacia mí. Agradece que te estoy dando esto y ahora vete, terminó cerrando la puerta en mi cara. Me quedé ahí en estado de shock, hasta que mi teléfono sonó. Era del hospital diciendo que mi padre estaba en estado crítico y que tenía que regresar. Volví inmediatamente. Para cuando llegué, mi padre había muerto. Así que ahora estaba completamente sola, sin un lugar al cual regresar y además tenía que organizar el funeral. Todo esto con tan solo 22 años. Mientras esperaba a que me dieran el cuerpo, recordé el sobre que papá me había dado en mi cumpleaños. Ábrelo cuando te sientas completamente sola, me había dicho. Dentro estaba la escritura de la casa. A mi nombre. El dolor se convirtió en algo frío y filoso. El funeral fue el evento más solitario de mi vida. Tuve que organizarlo todo yo, con el poco dinero que me quedaba. Como era de esperar, ni mi madrastra ni mi hermanastro se presentaron. Para ellos, mi padre ya no era una persona a la que llorar, sino un obstáculo que finalmente habían superado. Su ausencia fue el último clavo en el ataúd de cualquier compasión que pudiera haber sentido por ellos. En los días que siguieron, no sentía dolor, no sentía rabia. Era como si el shock me hubiera puesto en modo automático. Tenía la escritura de la casa, pero no sabía qué hacer con ella. Así que hice lo único sensato, fui con un abogado. Esta escritura es sólida como una roca, me dijo el licenciado después de revisar cada página. Era un tipo mayor, con oficina modesta pero ojos astutos. Tu padre se aseguró de que fuera inexpugnable. Pero déjame darte un consejo, no hagas nada todavía. ¿Perdón? La gente codiciosa siempre se ahorca sola. Solo da el suficiente soga. Se recostó en su silla. Observa, documenta, espera. Te sorprenderá lo estúpida que puede ser la gente cuando cree que ya ganó. Esas palabras se me quedaron grabadas. Así que decidí convertirme en espectadora de mi propia venganza. Mi primera aliada fue doña Carmen, la vecina de al lado que siempre había odiado a mi madrastra. Esa mujer es una sinvergüenza, me dijo cuando le conté mi situación. Yo te ayudo, mi niña. Mis ojos están bien abiertos. Le pedí que guardara cualquier correspondencia sospechosa y me reportara actividades inusuales. Mientras tanto, fui al banco como potencial heredera y solicité los extractos de los últimos 6 meses de papá. Lo que encontré me heló la sangre, una retirada de $12,000 el mismo día que papá entró en coma. Mi madrastra había vaciado la cuenta mientras yo sostenía la mano de mi padre moribundo. Pero lo que realmente me enfureció llegó a través de mi prima. Están diciendo que tú abandonaste a tu papá, me contó por teléfono. Que te fuiste porque no querías cuidarlo, que eres una desagradecida. La campaña de desprestigio había comenzado. Eso fue cuando empecé a guardar todo. No era nada sofisticado, solo capturas de pantalla en mi teléfono cada vez que mi hermanastro subía algo nuevo. La moto flamante que presumió en Instagram, las cenas caras que documentaba, toda esa ostentación que claramente no podía costear con su trabajo de medio tiempo. Al principio lo hacía por rabia, después me di cuenta de que podría ser útil. La primera puñalada real vino una tarde cuando doña Carmen me llamó llorando. Arrancaron el rosal de tu mamá, mi niña.
lo destrozaron completamente. Ese rosal lo había plantado mi madre cuando yo tenía 5 años. Era lo único que quedaba de ella en esa casa. Esa noche, agregué la foto del rosal destrozado a mi expediente. Esto ya era personal. 2 semanas después, doña Carmen me entregó un fajo de cartas. Esto llegó para la casa, me dijo. Avisos de corte de luz, agua, gas. Ni siquiera estaban pagando los servicios básicos. Los guardé en una bolsa, pensando que tal vez alguien necesitaría ver esto algún día. Pero el error que cambió todo llegó un mes después. Doña Carmen me envió un mensaje de texto. Llegaron del banco. Están midiendo la casa. Mi sangre se congeló. Fui directamente al banco y pedí hablar con el gerente. Disculpe, pero necesito saber si alguien está solicitando un préstamo usando mi propiedad como garantía, le dije mostrando la escritura. El gerente revisó su sistema y palideció. Hay una solicitud de préstamo puente por $180,000 usando esta dirección, me dijo. Pero según nuestros registros, los solicitantes son los propietarios legales. Pues según la escritura que tiene en sus manos, yo soy la única propietaria legal. El gerente se disculpó profusamente y me explicó que ya habían aprobado una primera disposición de $35,000. Mi madrastra y mi hermanastro ya tenían $35,000 que no les pertenecía. Esa noche no pude dormir. Pero no de preocupación, sino de emoción. El abogado tenía razón, se estaban ahorcando solos. Y yo iba a ayudarles a apretar la soga. Creé un correo electrónico anónimo y envié un mensaje al departamento de fraude del banco. Sugeriría una revisión exhaustiva de la titularidad de la propiedad en la solicitud de préstamo para mi dirección. Hay irregularidades significativas en la documentación. No mencioné que era la propietaria real. Solo planté la semilla de la duda. El banco actuó rápido. 3 días después, doña Carmen me confirmó que habían llegado más empleados del banco, esta vez con caras muy serias. El resto del préstamo había sido congelado y habían iniciado una investigación interna. Mientras tanto, mi hermanastro siguió subiendo fotos en sus redes sociales. El muy idiota incluso subió una foto contando fajos de billetes con el caption "La vida es buena". Todo directo a mi expediente. Sentaba en mi departamento rentado, viendo cómo despilfarraban dinero que habían obtenido fraudulentamente. Ya no sentía dolor. Sentía algo mucho más peligroso, la calma absoluta de alguien que sabe que la trampa está a punto de cerrarse. Mi madrastra y mi hermanastro creían que habían ganado. No tenían idea de que yo había pasado de ser víctima a ser el depredador silencioso que documentaba cada uno de sus errores. La paciencia, descubrí, puede ser el arma más letal de todas. La primera carta legal llegó un martes por la mañana. Mi abogado había enviado una notificación de cese y desistimiento prohibiéndoles vender cualquier bien mueble de la casa, alegando que eran parte del patrimonio en sucesión. Era mentira, por supuesto. Yo ya era la propietaria legal. Pero ellos no lo sabían. El teléfono sonó a los 20 minutos. ¿Qué mierda es esto? Mi madrastra gritaba tan fuerte que tuve que alejar el teléfono. No puedes hacer esto. Esta es nuestra casa. No dije nada. Solo escuché sus gritos volverse más desesperados hasta que colgó. 2 días después, doña Carmen me confirmó lo que esperaba. Se oyen gritos todo el día, mi niña. Se están culpando uno al otro. Ayer vi al muchacho cargando cajas al auto. El banco actuó más rápido de lo que esperaba. Una semana después de mi tip anónimo, les enviaron una carta exigiendo la devolución inmediata de los $35,000 y notificándoles de una demanda civil por fraude. Doña Carmen me envió una foto de la carta que encontró en su buzón por error. El pánico era palpable. Mi hermanastro publicó la moto en venta online por $8,000 cuando sabía que valía al menos $15,000. Tomé captura de pantalla de todo, el anuncio, los comentarios de gente preguntando por qué tan barata, sus respuestas desesperadas de necesito venderla ya. Pero yo estaba jugando un juego más largo. Presenté la demanda de desalojo por ocupación ilegal. Como propietaria legal, tenía derecho total. El proceso comenzó oficialmente.
La primera reacción violenta vino 3 días después. Mi hermanastro apareció en la puerta del departamento de mi amiga donde me estaba quedando. Ella me llamó temblando. Está ahí afuera gritando que te va a encontrar, que vas a pagar por esto. ¿Está grabando a alguien? Sí, los vecinos están sacando sus teléfonos. Perfecto. No salgas, no le abras. Que grite todo lo que quiera. Fui directo a la policía con el video que me enviaron los vecinos. El reporte quedó archivado y conseguí una orden de alejamiento temporal. Cada acción desesperada de ellos solo construía mi caso. Luego empezaron las llamadas. Mi madrastra alternaba entre súplicas patéticas y amenazas directas. Grabé cada una usando una app en mi teléfono. Eres una desagradecida. Tu padre estaría decepcionado de ti. Papá sabía exactamente lo que iba a pasar. Por eso puso la casa a mi nombre. Mentira. Esa escritura está falsificada. El banco no piensa lo mismo. De hecho, les interesa mucho saber cómo consiguieron un préstamo usando una propiedad que no les pertenece. El silencio del otro lado fue delicioso. No puedes hacer esto. Somos familia. Familia no roba el dinero de papá mientras agoniza. Familia no tira a alguien a la calle el día que muere su padre. Colgué y bloqueé su número. Los cobradores empezaron a llamar una semana después. Al parecer, habían sacado múltiples tarjetas de crédito usando la casa como garantía de ingresos. Cuando me llamaron preguntando por ellos, cortésmente les di sus números de celular. Señora, ¿conoce el paradero actual de estos deudores? Por supuesto. Están ocupando ilegalmente una propiedad en dirección. Pero no por mucho tiempo. El oficial llegó a servirles la notificación de desalojo un jueves por la tarde. Doña Carmen me mandó video de cómo mi madrastra le gritaba al oficial que todo era un error, que yo era una niña vengativa que estaba mintiendo. Señora, según los documentos legales, usted no tiene derecho a estar en esta propiedad, le respondió el oficial con paciencia profesional. Tiene 30 días para desocupar voluntariamente o será desalojada por la fuerza. Esa noche recibí el mensaje de voz más patético de mi vida. Mi madrastra llorando, apelando al amor de mi padre, prometiendo que todo podía arreglarse. Tu papá no hubiera querido esto, mi niña. Él nos amaba a todos. Podemos ser una familia otra vez. Borré el mensaje sin terminarlo. Decidí cortar toda comunicación. Mi silencio se volvió mi arma más poderosa. Cada llamada perdida, cada mensaje no respondido, aumentaba su pánico. Podía sentir cómo se desesperaban más cada día. Los amigos de la familia empezaron a llamarme, confundidos. Tu madrastra dice que los estás echando de la casa por venganza, que estás inventando cosas sobre la escritura. En lugar de explicaciones largas, les envié una copia de la orden de alejamiento contra mi hermanastro y la notificación de desalojo. Sin comentarios adicionales. Las imágenes hablaban por sí solas. El golpe final vino cuando recibieron la demanda oficial del banco. Ahora estaban siendo atacados en 2 frentes legales, mi demanda de desalojo y la demanda del banco por fraude. Las paredes se cerraban. Mi primo intentó mediar por última vez. Dice mi tía que está dispuesta a negociar. Que todo ha sido un malentendido. ¿Un malentendido? ¿Robar $12,000 de mi padre moribundo fue un malentendido? ¿Echarme a la calle el día de su muerte fue un malentendido? Ella dice que puede devolver el dinero. ¿Con qué dinero? Si vendieron hasta la moto. Y el banco ya los está demandando por $35,000 que sacaron fraudulentamente. Mi primo se quedó callado. No sabía sobre el préstamo. Además, ya no es sobre el dinero. Es sobre el principio. La noche antes de la audiencia final, revisé todo lo que había acumulado. Las capturas de pantalla de sus gastos ostentosos, las grabaciones de sus amenazas, los videos del acoso, las cartas del banco, los reportes policiales. Era el acta de defunción de sus vidas anteriores.
No sentía satisfacción todavía. Esto era solo el comienzo. El juez aprobó la orden de desalojo forzoso esa mañana. La fecha quedó fijada para el viernes siguiente. 30 días exactos desde la notificación original. Cuando salí del juzgado, encontré a mi madrastra esperándome en el estacionamiento. Se veía demacrada, como si hubiera envejecido años en semanas. Por favor, me dijo acercándose. No hagas esto. Podemos arreglar todo. Por primera vez en meses, le hablé directamente. Tienes razón. Podemos arreglar todo. Hay un albergue para mujeres en crisis a 5 cuadras de aquí. Te voy a dar su tarjeta. Saqué una tarjeta que había guardado específicamente para este momento. Después de todo, le dije entregándole la tarjeta, como me dijiste ese día, no eres mi madre. La dejé ahí parada, con la tarjeta en la mano y lágrimas en los ojos. El viernes era en 3 días. Todo estaba listo. El viernes llegué a la casa que había sido mi hogar durante 20 años. No fui sola. Mi abogado me siguió en su auto, y detrás de él, 2 sheriffs en patrulla. El cerrajero venía en camino. Los vecinos ya estaban asomándose por las ventanas. Doña Carmen me saludó con la mano desde su patio, con una sonrisa que no había visto en meses. El sheriff principal, un hombre mayor con cara de haber visto de todo, se acercó a la puerta y golpeó fuerte. Sheriffs del condado. Abran la puerta. Tenemos una orden de desalojo que debe ejecutarse inmediatamente. Desde adentro se oían gritos. Mi madrastra y mi hermanastro estaban peleando, culpándose mutuamente. Esto es tu culpa, gritaba ella. Te dije que la mocosa podía ser un problema. Tú fuiste la que vaciaste la cuenta de su papá, le respondía él. Yo no sabía que la casa estaba a su nombre. El sheriff volvió a golpear, más fuerte. Si no abren en 30 segundos, vamos a forzar la entrada. La puerta se abrió violentamente. Mi madrastra apareció despeinada, con ojeras profundas y ropa arrugada. Se veía como si hubiera envejecido una década. Esto es un error, le dijo al sheriff. Esta niña está mintiendo. La casa es nuestra. Señora, tengo una orden judicial firmada por un juez. Esta propiedad pertenece legalmente a la señorita según la escritura certificada. Tienen 15 minutos para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Mi hermanastro apareció detrás de ella. También se veía destrozado. Había perdido peso y tenía esa mirada desesperada de alguien que sabe que perdió. Fue entonces que me vieron. Tú. Mi madrastra se abalanzó hacia mí, pero el sheriff la detuvo. Señora, mantenga la distancia o será arrestada. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, me gritó. Somos familia. Tu padre se estaría revolcando en su tumba. Me quedé callada, observándola desmoronarse. Después de todos estos meses de planificación, finalmente tenía lo que había esperado, verla completamente derrotada. Por favor, cambió de táctica, las lágrimas brotando instantáneamente. Por el amor que le tenías a tu padre. Podemos arreglar esto. Somos familia. Mi hermanastro, viendo la desesperación de su madre, decidió salvar su pellejo. Fue idea de ella, me gritó señalándola. Yo no quería echarte. Ella me obligó. Yo siempre te consideré mi hermana. Mi madrastra se volteó hacia él con ojos de furia. ¿Qué dijiste, hijo de perra? La verdad. Tú planeaste todo. Tú vaciaste la cuenta. Tú dijiste que la casa era nuestra. Verlos destruir su alianza frente a mí fue mejor de lo que había imaginado. Se gritaban, se culpaban, se odiaban. La traición que habían planeado contra mí ahora la dirigían entre ellos. El sheriff me miró. ¿Quiere decir algo, señorita? Los miré a los dos. Patéticos, desesperados, destruyéndose mutuamente.
Metí la mano en mi bolso y saqué 2 tarjetas que había guardado específicamente para este momento. En realidad, sí tengo algo que decirles. Se callaron instantáneamente, esperando alguna muestra de compasión, alguna oportunidad de salvarse. Caminé hacia mi madrastra y le entregué la primera tarjeta. Como me dijiste aquel día, la miré directamente a los ojos, no soy tu hija. Su cara se contrajo de shock y odio puro al ver sus propias palabras devolviéndosele como un boomerang. Luego me acerqué a mi hermanastro y le di la segunda tarjeta. Y como tú me dijiste, no soy tu hermana. Miró la tarjeta. Era del mismo albergue para personas en crisis. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz quebrada. Significa que no tengo ninguna obligación con extraños. Busquen ayuda. Mi madrastra miró su tarjeta y luego me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era odio mezclado con reconocimiento total de lo que acababa de pasar. Sus propias palabras crueles habían regresado para destruirla. No puedes hacer esto, susurró. No puedes ser tan cruel. ¿Cruel? Me reí suavemente. ¿Como cuando tiraste mis cosas a la calle mientras papá agonizaba? ¿Como cuando vaciaste su cuenta mientras yo sostenía su mano en el hospital? ¿Esa clase de crueldad? No tenía respuesta. Ninguno de los dos la tenía. Tiempo, anunció el sheriff. Recojan lo que puedan cargar y váyanse. Ahora. Los vi juntar sus cosas en bolsas de basura. Negras y baratas. Las mismas en las que habían metido mi ropa, mis fotos, mis recuerdos. Vi cómo metían sus vidas en esas bolsas, de la misma forma en que habían intentado tirar la mía a la basura. El círculo se había cerrado de la forma más cruel y poética posible. Cuando salieron, se dirigieron hacia direcciones opuestas sin mirarse. Su guerra conjunta había terminado en una derrota solitaria para ambos. El cerrajero llegó mientras ellos se alejaban. El sonido del metal encajando en las nuevas cerraduras fue el sonido más hermoso que había escuchado en meses. Entré a mi casa. Mi casa. Cerré la puerta detrás de mí. El silencio. La paz. Estaba en casa. Caminé hasta el lugar donde había estado el rosal de mi madre. Ellos lo habían arrancado, pero las raíces seguían ahí. Podía plantarlo otra vez. Esta vez sería más fuerte. Me senté en el sofá donde papá solía leer el periódico y por primera vez en meses, sonreí de verdad. Han pasado 8 meses desde el desalojo. Mi vida ha encontrado un ritmo que no sabía que existía, paz. El banco los demandó por fraude y ganó. Mi madrastra perdió su trabajo cuando descubrieron que había falsificado documentos de ingresos. Mi hermanastro tuvo que vender la moto por la mitad de su precio y aún debe dinero. Los dos terminaron en diferentes albergues, culpándose mutuamente hasta el final. Pasé el primer mes limpiando la casa de toda su presencia. Cada objeto que tiré fue terapéutico. Cada habitación que reclamé fue un acto de sanación. Mi primer proyecto fue replantar el rosal de mi madre. Esta vez elegí una variedad más resistente. Mientras cavaba, encontré una de las raíces originales que habían sobrevivido. La tierra había protegido lo que importaba. El último intento de contacto fue de mi hermanastro hace 3 meses. Un mensaje lleno de insultos llamándome perra vengativa y hija desnaturalizada. Le respondí con una foto del rosal floreciendo y luego lo bloqueé para siempre. Mi madrastra intentó victimizarse en Facebook, publicando sobre hijastras malagradecidas y familias destrozadas por la codicia. Doña Carmen y otros vecinos la desmintieron en los comentarios con los hechos reales. Su post desapareció a las pocas horas. El verdadero cierre llegó cuando entendí algo que papá sabía desde siempre: la venganza no fue mi acto, sino el suyo. Él me protegió incluso después de muerto, me dio las herramientas para defenderme. Todo lo que hice fue cumplir su última voluntad. Transformé el cuarto de huéspedes en algo que llamo la habitación papá. La ofrezco gratis a familiares de pacientes hospitalizados que vienen de fuera de la ciudad. He ayudado a 12 personas hasta ahora.
Cada una me recuerda por qué valió la pena luchar. La semana pasada recibí una llamada de un número desconocido. Era mi hermanastro, con voz quebrada. ¿Sabes dónde está mi mamá?, preguntó. Desapareció hace un mes. Me abandonó. La alianza tóxica que me expulsó se había devorado a sí misma. Le entregué la tarjeta de un albergue, le respondí con frialdad. Como tú mismo dijiste, ella no es mi problema. Colgué. ¿Fui demasiado lejos? ¿Debería haber tenido compasión cuando me suplicaron? ¿O creen que obtuvieron exactamente lo que merecían? A veces me pregunto si papá hubiera aprobado cada paso que tomé, pero luego recuerdo sus palabras. Esto es para protegerte cuando te sientas completamente sola. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?